Este es el episodio número 17 de nuestra historia del Islam. Nos encontramos en la temporada del profeta como modelo y vimos en el episodio anterior cómo se crea la Sunna. En esta ocasión vamos a explicar más concretamente qué es la Sunna a través de tres momentos diferentes. En la primera parte hablaremos de la Sunna y su influencia en la vida cotidiana. En la segunda parte hablaremos de los desafíos y las controversias, la evolución del pensamiento musulmán. Y en la tercera hablaremos de identidad y ortodoxia, como el surgimiento de la rama mayoritaria en el Islam, el sunismo. Empecemos con la primera parte, la Sunna y su influencia en la vida cotidiana. El concepto de Sunna permite un proceso de legitimación de prácticas jurídicas, como lo vimos en el episodio anterior, que para algunas explican y complementan las prescripciones coránicas y para otras son completamente ajenas a la revelación. El recurso a la Sunna del profeta fue pronto sistematizado de tal manera que se hacía referencia a ella no solo para todo lo relacionado con el culto, sino también para los gestos más mínimos de la vida diaria. El conjunto de hadices proporciona a los creyentes diferentes tipos de sunnas, de prácticas atribuidas al profeta, permitiéndoles modelar su comportamiento basándose en el ejemplo que daba el profeta. Sin embargo, este proceso no se llevó a cabo sin conflictos ni debates doctrinales, obviamente. Pasemos a la segunda parte. ¿Cuáles fueron esos desafíos y controversias en la evolución del pensamiento musulmán? Entre los siglos VIII y IX, la proliferación de hadices que reportaban una abundancia de sunas provocó dudas y oposiciones dentro de la comunidad musulmana. Mientras que algunos juristas producían hadices, otros los rechazaban. Entre ellos había los racionalistas, quienes creían que el único texto sobre el que debía basarse la ley coránica era el Corán mismo. Para explicarlo recurrían a la razón y a la filosofía griega. Por lo tanto, eran muy cautelosos con respecto a los hadices. Para abordar las controversias planteadas por los juristas racionalistas, los transmisores de hadices o los muhadís, como lo hablamos en alguna ocasión, desarrollaron un criterio crítico y compusieron colecciones de referencia. Se definían a sí mismos como los ashab al-hadís, los defensores del hadís. Uno de ellos, Ibn Qutayba, que muere en el año 889, escribió un tratado en el cual admitía que algunos hadices eran falsificados, pero sostenía que se podía distinguir a estos de los auténticos y descartarlos. Además, intentó demostrar que la contradicción detectada entre algunos hadices era solo superficial. Pasemos a la tercera parte, la identidad y ortodoxia en el surgimiento del sunismo. Los defensores de la Sunna se llamaron a sí mismos los Ahl al-Sunna. La frase fue acuñada por un personaje llamado Muhammad ibn Sirin, un muhadís de la ciudad de Basora, que dividía a las personas entre los defensores de la Sunna y los críticos de la Sunna, y de esta manera fulminaba con sus opiniones a todos aquellos que se desviaban del camino correcto. Un siglo más tarde, todo este concepto se usaba para describir grupos que defendían su identidad político-religiosa en términos de adhesión a la Sunna del profeta. El término suní o sunita apareció muy poco después. Los defensores de la Sunna prevalecieron sobre sus opositores. La influencia de algunas figuras importantes, como Ibn Hanbal, quien fue perseguido por sus ideas, ayudó al movimiento a establecerse. Desde el año 850 en adelante, los defensores de la Sunna se convirtieron en la corriente dominante en el Islam y mayoritaria entre los musulmanes hasta el día de hoy. En español esta expresión se tradujo entonces como sunita y los islamólogos consideran que sunismo es sinónimo de la ortodoxia islámica. Sin embargo, no se debe pensar que solo los sunitas siguen la sunna del profeta. Los chiitas duodecimanos, por ejemplo, que forman el segundo grupo musulmán más grande en el mundo, también se refieren a la sunna, pero la definen de manera un poco diferente
y no recurren al mismo conjunto de hadices. Además, para ellos no solamente el profeta es un modelo, sino que también sus imames, ¿sí? Los herederos del profeta también son modelos de igual importancia. Con eso terminamos nuestro episodio de hoy y en el siguiente estaremos iniciando una nueva temporada. En esta explicación del Islam empezaremos a hablar del derecho islámico.